الله أكبر ¿Conoces esa sensación cuando te das cuenta de que todo lo que piensas sobre un lugar es completamente erróneo? Bienvenidos a Irán, cuna de grandes civilizaciones. Imagínate esto. Estás en lo alto de un edificio en Isfahán, en una terraza contemplando la puesta de sol. El sol se esconde tras una ciudad tan antigua que existía mucho antes que Londres, mucho antes que París, antes que casi todos los lugares de Europa que puedas imaginar. Esto es Irán, no el Irán que aparece en los periódicos, sino la antigua Persia, de los poetas, de los jardines diseñados que parecían un paraíso, de una arquitectura tan avanzada que aún hoy los arqueólogos se preguntan cómo fue posible. Aquí, los ingenieros del pasado tallaron casas directamente en los acantilados, y esas casas siguen siendo el hogar de familias hasta hoy. Ante ti se revela una arquitectura tan rica, tan detallada, tan geométricamente perfecta que nos hace reflexionar. ¿Por qué dejamos de construir con tanta alma y precisión? Fueron capaces de levantar ciudades enteras en desiertos extremos y al mismo tiempo construyeron grandes metrópolis modernas con torres que rediseñaron el horizonte. Entonces, quizás sea hora de olvidar lo que crees saber, porque Irán puede ser el país más incomprendido del mundo. A veces, las historias más extraordinarias del planeta se esconden precisamente donde nos dicen que no miremos. Irán ocupa una región que en su día fue el centro de encuentro de grandes imperios. Al oeste, el poderoso Imperio Otomano. Al este, la legendaria Ruta de la Seda que llevaba a China. Al norte, las vastas estepas de Asia Central, y al sur, el Golfo Pérsico con sus rutas hacia la India. Fue aquí donde se cruzaron civilizaciones, se negociaba y también se libraban batallas. Pero Irán no es solo un museo al aire libre. Imagine un lugar donde las montañas nevadas se elevan en el horizonte, mientras los bazares bullen de colores, aromas de especias y voces que negocian en persa. Aquí, entre calles estrechas y avenidas congestionadas, lo antiguo y lo moderno se entrelazan como los hilos de una alfombra persa. La llamada a la oración resuena en las avenidas llenas de coches, recordando que, incluso en medio del ajetreo del presente, la sabiduría milenaria sigue viva en las palabras de cada nueva generación. Nuestro viaje comienza en el corazón palpitante de Irán. Teherán. Aquí es donde comienzan muchas historias de la Irán moderna. La capital lleva consigo todas las contradicciones del país, como si fuera un espejo roto que refleja fragmentos de tradición, fe, modernidad y sueños.
Es un encuentro entre mundos, el pasado y el futuro, lo sagrado y lo profano, las montañas y las llanuras abiertas. Teherán alberga a unos 12 millones de personas, repartidas por una metrópolis que crece en todas direcciones, ocupando un vasto valle al pie de las montañas de Alborz. Esta ciudad parece no tener fin, extendiéndose en el horizonte hasta donde alcanza la vista. En la plaza Asadi se alza la famosa Torre Asadi, que significa libertad en persa. Inaugurada en 1971, fue construida para conmemorar los 2500 años del Imperio Persa y fue diseñada por el joven arquitecto Hossein Amanat, que solo tenía 24 años cuando ganó el concurso nacional. Hecha de mármol blanco traído de Isfahán, alcanza una altura de 45 metros y combina elementos de la arquitectura sasánida e islámica con un toque futurista. Un poco más adelante se encuentra la Torre Milad. Con sus 435 metros, esta torre multifuncional tardó 11 años en construirse y hoy en día alberga plataformas de observación, restaurantes giratorios y centros de convenciones, además de transmitir señales de radio y televisión a toda la región. Milad fue diseñada con avanzadas tecnologías de ingeniería sísmica capaces de soportar los terremotos más violentos. Esta torre se ha convertido en un símbolo de modernidad y orgullo nacional para Teherán, además de un punto turístico imprescindible para quienes desean contemplar toda la inmensidad de la metrópoli persa. El Palacio Golestán es testigo del momento en que Irán abrazó la modernidad sin renunciar a su alma persa. Allí, lámparas de cristal procedentes de Viena iluminaban los azulejos pintados a mano. Los muebles franceses al estilo del rey Luis XVI estaban dispuestos sobre alfombras persas, como un diálogo entre Oriente y Occidente. En el famoso Salón de los Espejos, cada pequeño fragmento de espejo fue colocado con tal precisión que crea la ilusión de paredes hechas de joyas. Ante este espectáculo descansa un trono de mármol esculpido en 1806. En él fueron coronados reyes y recibidos los enviados de Napoleón Bonaparte. Hasta hoy, este lugar guarda los recuerdos de grandes ceremonias y de las ilustres figuras que por aquí pasaron. Al pasear por el Gran Bazar, se descubre un Teherán que respira tradición en cada rincón. Hay más de 10.000 tiendas repartidas a lo largo de casi 10 kilómetros de laberintos cubiertos. El aire transporta el intenso aroma del cardamomo molido, el comino y el agua de rosas, perfumes que parecen flotar en el calor sofocante del bazar. Los sonidos metálicos del cobre al ser martillado se mezclan con el tintineo de las joyas, el arrastrar de las telas de seda sobre los mostradores y el murmullo continuo, cada voz con un acento diferente, revelando la diversidad de orígenes de los comerciantes y clientes. En estas tiendas se puede encontrar de todo, desde azafrán puro, tan valioso como el oro, hasta sedas de colores que parecen derretirse entre los dedos, pasando por alfombras con diseños que narran leyendas persas e incluso smartphones de última generación, lo que demuestra que aquí el pasado y el futuro caminan de la mano.
Por encima de todo esto se eleva el monte Damavand, con sus 5.610 metros de altitud, que lo convierten en el pico más alto de Irán y de todo Oriente Medio. En la mitología persa se cuenta la historia de un demonio llamado Sahak, también conocido como Agi-Dahaka, que fue encarcelado en esta montaña por el héroe Fereidún. Esta monstruosa criatura, símbolo del mal absoluto, fue encadenada allí, condenada a permanecer prisionera hasta el fin de los tiempos. Se dice que, si escapa, volverá a esparcir enfermedades y destrucción por todo el mundo. Por lo tanto, para los iraníes, Damavand es más que una montaña. Es la oscura prisión de un mal ancestral. Mientras surgían y caían imperios, se derrocaban reyes y cambiaban regímenes, su presencia seguía siendo imponente, recordando a todos que, a pesar de las guerras, las revoluciones y los cambios de gobierno, algunas cosas permanecen inmutables, como pilares de la propia identidad iraní. Y es aquí, en las heladas y rocosas laderas del Damavand, donde un guardián sobrevuela los cielos. Cierra los ojos e imagina. Entre las nubes que se deshacen con el viento frío, aparece un ave de alas largas y elegantes con casi 3 metros de envergadura. Su cuerpo parece pintado en tonos de fuego y ceniza. Este es el buitre barbudo, más conocido como quebrantahuesos. A diferencia de otros buitres, no busca carne blanda. Su manjar favorito son los huesos. Sí, huesos. Vuela alto, sujetando en sus garras restos de huesos demasiado grandes para romperlos con el pico. Luego, desde lo alto, los deja caer sobre las rocas afiladas y observa atentamente mientras se rompen en pedazos más pequeños. De esta manera, llega al tuétano, rico en grasa y nutrientes. Curiosamente, más del 70% de su dieta se compone únicamente de huesos, algo único en el reino de las aves. En la mitología persa, estas aves eran consideradas mensajeras de las montañas, guardianas de los valles. Observarlas cruzando el cielo del Damavand es como presenciar un ritual sagrado, un recordatorio de que, incluso donde domina el frío y la vida es escasa, siempre habrá quienes encuentren la fuerza para existir. No en la brutalidad, sino en la sabiduría de sobrevivir, incluso en los lugares más inhóspitos del mundo, donde casi nada resiste. Ahora viajamos a Kashan, un lugar donde el arte y la tradición persas han alcanzado su máxima expresión. Sus casas históricas, como Tabatabai y Borujerdi, fueron construidas por ricos comerciantes en el siglo XIX y exhiben coloridos vitrales que filtran la luz del desierto. Los persas también crearon elaborados sistemas de ventilación llamados badgirs, o captadores de viento, que refrescan el aire sin necesidad de tecnología moderna. Estas residencias en el desierto demuestran que el verdadero lujo no estaba en el oro o el mármol, sino en la armonía de las proporciones y en la inteligencia de vivir en equilibrio con el clima y la naturaleza. En el corazón de Kashan se alza un jardín que parece un sueño. Las piedras se colocaron con precisión milimétrica, los árboles se plantaron para ofrecer sombra fresca a los viajeros y el agua se condujo para que corriera por 4 canales que se cruzan. Cada flujo simboliza un río celestial, unidos en la fuente central, el origen de toda vida. Durante siglos, reyes y poetas caminaron allí en silencio,
escuchando solo el sonido cristalino del agua que, hasta hoy, susurra secretos de un paraíso perdido. El baño Sultan Amir Ahmad, construido en el siglo XVI, es uno de los baños tradicionales más bellos de Irán. Más que un lugar para la higiene, servía como espacio de encuentro, descanso y purificación espiritual. Sus cámaras subterráneas con techos abovedados y claraboyas filtraban suavemente la luz, mientras que las piscinas escalonadas ayudaban a aclimatar el cuerpo a diferentes temperaturas. Allí, bañarse era más que limpiar el cuerpo, era renovar el alma y fortalecer los lazos sociales. Hay un lugar en Persia que, según los antiguos reyes, era la mitad de todo lo que existe. Isfahán, la mitad del mundo. Allí, bajo cúpulas azul turquesa y minaretes que tocan el cielo, la vida se desarrolla como una alfombra persa infinita. Al pisar la plaza Naksh-e-Jahan, sientes que cada paso resuena con siglos de poder, arte y belleza, como si el mundo entero se revelara en un solo instante. Esta es una de las plazas más grandes del mundo, construida a principios del siglo XVII. En aquella época, mientras Londres era todavía un conjunto de calles embarradas y casas de madera, aquí se alzaban mezquitas de cúpulas azules, palacios de 6 pisos y bazares repletos de seda, cerámica y joyas persas. El escenario es impresionante. La mezquita Shah al sur, la mezquita Sheikh Lotfollah al este, el palacio Ali Kapu al oeste y el Gran Bazar al norte. Todo aquí parece haber sido diseñado para fascinar e inspirar, como un gran escenario hecho para exhibir el poder de un imperio. La mezquita Shah es uno de los mayores símbolos de Isfahán. Construida entre 1611 y 1629, tiene una cúpula de 53 metros de altura cubierta por más de 4 millones de azulejos minuciosamente encajados en patrones geométricos y florales. Su color cambia con la luz, plateada al amanecer y dorada al atardecer. Además de su belleza, la acústica está perfectamente diseñada. Un simple susurro bajo la cúpula se puede oír desde cualquier punto de la sala de oración. Al otro lado de la plaza Naksh-e-Jahan se encuentra la mezquita Sheikh Lotfollah, construida para ser la mezquita privada de la familia real. Por ello, no tiene minaretes ni patio abierto, a diferencia de la arquitectura tradicional persa. Su interior, considerado una obra maestra, cuenta con impresionantes mosaicos. El pasaje que conecta el palacio con la mezquita se construyó bajo tierra, lo que permitía a las mujeres del harén llegar sin ser vistas en público. Pero quizás el mayor tesoro arquitectónico sea la mezquita Ham. No se construyó de una sola vez. Cada dinastía la modificó, dejó su huella, levantó una cúpula, esculpió un arco, diseñó un mosaico. Al recorrer sus pasillos y patios, se traza la historia de la arquitectura iraní, desde los austeros comienzos del Islam hasta las grandiosas expresiones artísticas persas. En el corazón de Isfahán se alza Ali Kapu, un palacio que parece desafiar al tiempo. Sus 6 plantas albergan salones secretos, escaleras ocultas y la famosa sala de música.
donde el sonido se propaga a través de las mucarnas, pequeños relieves en forma de panal que adornan el techo. En aquella época, desde la terraza se podía ver a los jinetes cruzando la arena de polo y las caravanas llegando de tierras lejanas, recordando que allí comenzaba el mundo conocido y se extendía hasta donde alcanzaba la imaginación. Los puentes de Isfahán siempre han sido más que simples obras de ingeniería. Son verdaderas obras de arte. El puente Sio Sepol, construido con ladrillos y piedra caliza, tiene 295 metros de longitud y 33 arcos que servían tanto de paso como de dique regulador, controlando el nivel de las aguas del río Zayandé. Este puente, además de ser escenario de celebraciones como el Festival Ab-Pashi, en el que se lava el puente en rituales de purificación, su estructura crea reflejos duplicados en el río, formando patrones geométricos hipnóticos que han inspirado a poetas hasta hoy. Caminar por Isfahán es como entrar en los sueños de una antigua civilización en su apogeo. La ciudad fue diseñada para ser la capital más bella del mundo. Allí la belleza estaba al servicio del poder. Desde los puentes que servían de diques hasta las mezquitas con azulejos azules que cambian de color a lo largo del día. Todo fue creado para transmitir la idea de que el imperio persa sería eterno. Desde el esplendor arquitectónico de Isfahán, avanzamos hacia el desierto, donde Yazd descansa entre dos inmensos desiertos, Dasht-e-Kavir y Dasht-e-Lut. Hace más de 3000 años, la gente vive aquí, en uno de los climas más inhóspitos del planeta. Las altas torres de viento se alzan como centinelas, capturando las suaves brisas y conduciendo el aire fresco al interior de las casas de adobe. Las construcciones parecen brotar de la tierra, con gruesas paredes de barro que mantienen el frescor de la noche incluso bajo el implacable sol del día. Aquí no había ríos abundantes, solo la necesidad de sobrevivir. Así nacieron los qanats, túneles subterráneos que traían agua desde muy lejos. Yazd es un oasis forjado no por la naturaleza, sino por la determinación de un pueblo que se niega a desaparecer. Esta ciudad es el mayor centro del zoroastrismo en Irán, una de las primeras religiones monoteístas del mundo, que venera a Ahura Mazda como Dios supremo. En el Templo del Fuego, conocido como Atash Behram, arde una llama desde hace más de 1500 años, alimentada diariamente por los sacerdotes. Para los zoroastrianos, el fuego representa la pureza y la presencia viva de Ahura Mazda. Peregrinos de diversas partes del mundo visitan Yazd para contemplar esta llama eterna, un símbolo del poder de la fe que nunca se apaga. Las torres del silencio se alzan en el horizonte del desierto como centinelas de piedra, testigos de antiguos rituales zoroástricos. Durante siglos, los muertos eran llevados a estas torres y dejados expuestos para que los buitres consumieran su carne, ya que se creía que enterrar o quemar los cuerpos contaminaría los elementos sagrados de la tierra y el fuego. Para los zoroastrianos, la muerte era solo una etapa más del ciclo natural. El cuerpo alimentaba a las aves, mientras que el alma partía para enfrentarse a su juicio ante Ahura Mazda.
Yazd tiene el color del desierto. Tonos terrosos mezclados con el suave rojo del atardecer. Sus estrechas calles serpentean entre casas de adobe, confundiéndose con el árido horizonte del centro de Irán. Por la noche, las luces amarillas iluminan sus callejones, revelando la armonía entre la ciudad y el desierto. El profundo conocimiento de su gente sobre cómo sobrevivir aquí ha convertido a Yazd en una de las ciudades más antiguas del mundo, habitadas de forma continua. Pero la vida en Yazd no se basa solo en el barro, el viento y la fe. Entre las cálidas arenas del desierto existe un guardián casi invisible. La víbora persa de cuernos. Pequeña y discreta, tiene 2 cuernos cortos sobre los ojos que le dan un aspecto misterioso, como si hubiera salido de antiguas leyendas persas. Poca gente lo sabe, pero esta víbora pasa horas enterrada, dejando solo sus ojos y cuernos al descubierto, esperando el momento adecuado para atacar. Su veneno es tan eficaz que paraliza a pequeñas presas en segundos. A diferencia de otras serpientes, no se desliza suavemente por el suelo. Se mueve con movimientos laterales, levantando el cuerpo en ángulo para no quemarse en la arena ardiente. Dicen que si el desierto tuviera alma, sería el viento, pero si tuviera ojos, serían los de ella. Pero no todo aquí se esconde bajo la arena. Cuando el sol se eleva sobre Yazd e ilumina el desierto, otra criatura camina entre las sombras de las dunas y los campos secos. El chacal dorado. Con su pelaje que refleja la luz del desierto, parece fundirse con el paisaje, volviéndose casi invisible a los ojos apresurados. Pocos lo saben, pero el chacal dorado no es solo un cazador, también es un limpiador del desierto, ya que se alimenta de los cadáveres y restos que dejan otros animales, evitando así la propagación de enfermedades. El chacal dorado patrulla el territorio silencioso. A veces está solo, otras veces junto a su compañera de vida. Juntos registran cada centímetro, olfateando roedores que se esconden en agujeros, recolectando frutos silvestres o cazando insectos que se arrastran por las piedras calientes. Estas parejas lo comparten todo, la pequeña presa que les garantiza el sustento diario, la sombra que dura unos minutos e incluso la sed que les quema la garganta cuando el desierto no ofrece agua. Aquí no son solo supervivientes, son parte del viento que sopla y de la arena que quema. Cuando el sol calienta la arena y el horizonte tiembla bajo el calor abrasador, aparece otra silueta. Alto, imponente, casi como si fuera parte de un espejismo. Este es el dromedario, el verdadero barco del desierto. En antiguas rutas comerciales, como la ruta de la seda y las caravanas árabes, era habitual escuchar: el desierto es el mar, el dromedario es el barco, porque sin él, atravesar las dunas sería tan imposible como caminar sobre el mar. Con una sola joroba puede transportar hasta 250 kilos y caminar durante días sin beber agua. Pero poca gente sabe que el secreto no está almacenado en su joroba, como muchos creen. Allí solo almacena grasa. Lo que lo mantiene vivo en la sequedad extrema es su capacidad para conservar cada gota de agua en el cuerpo. Tiene unos glóbulos rojos increíbles, capaces de soportar una deshidratación profunda, mucho mayor que la de cualquier otro mamífero.
El dromedario no solo transporta mercancías simples, transporta agua, alimentos y la esperanza de sobrevivir en regiones donde la vida parece imposible. En el desierto del centro de Irán, no es solo un animal de carga. Es el vínculo vital entre comunidades distantes y la única forma de vencer la inmensidad infinita del desierto. Pero para comprender la verdadera fuerza de este paisaje, hay que adentrarse aún más hasta el Dasht Elut, uno de los lugares más calientes del planeta. Los satélites han registrado temperaturas que superan los 70 grados Celsius, un calor tan intenso que ninguna forma de vida puede sobrevivir sin una adaptación extrema. Este desierto se extiende como un mar infinito de sal, dunas y formaciones llamadas caluts, torres y valles de piedra esculpidos a lo largo de milenios por las tormentas de arena, creando paisajes que parecen de otro planeta. Aquí, en el corazón de uno de los entornos más implacables de la Tierra, Irán revela su esencia más profunda. Una tierra que forma supervivientes y visionarios, personas que han aprendido a crear lo imposible a partir de la nada. Donde muchos solo ven límites, los iraníes ven caminos. Partiendo de los confines del desierto, llegamos a Shiraz, ciudad fundada hace más de 4000 años y considerada durante siglos la capital cultural de Persia. Antes de la Revolución Islámica, sus vinos eran celebrados como el néctar de la tierra persa. Sus hermosos jardines y mezquitas guardaban siglos de arte y espiritualidad. Shiraz es, hasta hoy, el lugar donde la poesía respira por todas partes. Y quizás ningún lugar traduce esa poesía con tanta belleza como la Mezquita Rosa. La Mezquita Nasir al-Mulk, conocida como la Mezquita Rosa por los azulejos exteriores en tonos rosados, fue construida entre 1876 y 1888. Su interior alberga uno de los conjuntos de vidrieras de colores más impresionantes de Irán, diseñadas para crear juegos de luz que transforman el suelo y las columnas en una alfombra de arco iris. Curiosamente, este efecto solo se aprecia plenamente a primera hora de la mañana, lo que convierte este momento en un ritual secreto para fotógrafos y fieles que buscan inmortalizarlo o rezar rodeados de colores sagrados. De pie en esa sala al amanecer, se asiste a un espectáculo que ninguna fotografía puede capturar por completo. Es un momento que hay que vivir. Cuando la arquitectura se convierte en oración, la luz parece divina y el mundo se abre a algo más grande que él mismo. Y así llegamos al final de nuestro increíble viaje por Irán. Al recorrer sus ciudades, desiertos y montañas, es imposible no darse cuenta de una verdad mayor. Este país ya era extraordinario mucho antes de las discusiones políticas que ocupan nuestros titulares y seguirá siendo extraordinario mucho después de que éstas hayan sido olvidadas. Porque Irán no se define por las noticias, se define por su historia, su poesía y la fuerza de su pueblo. Si te ha gustado el vídeo, considera darle a me gusta para que más personas puedan conocer nuestros documentales. Gracias y buen viaje.